Voy a dar unos segundos para que se integren los participantes. Muy buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Jessica González y soy directora general de la International Chamber of Commerce México. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión Cambio Climático y Pymes, Oportunidades de la Transición Verde, que hemos organizado en conjunto los comités nacionales de ICC de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Paraguay y México. Muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Antes de que iniciemos la sesión, les vamos a solicitar mantener en silencio sus micrófonos. Cualquier comentario lo pueden formular a través de la plataforma, a través del chat de la plataforma. Vamos a iniciar nuestro webinar con una invitada de lujo. Ella es María Fernanda Garza, es nuestra primera vicepresidenta global de la ICC, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y a quien le pedimos que por favor nos haga el favor de dar un mensaje en nombre de la ICC. Presidenta, por favor. Vicepresidenta, por favor. Muchas gracias, Jessica. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles en este seminario virtual Cambio Climático y Pymes y las oportunidades de la transición verde, organizado por los comités nacionales de ICC Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Paraguay. Nuestro agradecimiento a los expertos que nos acompañan en esta ocasión. El panel que iniciará en unos momentos es el marco ideal para conocer a detalle la iniciativa de la ICC para crear el Centro Climático de las Pymes, cuyo objetivo primordial es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a integrarse efectivamente a las cadenas de valor globales al tiempo de emprender acciones para mitigar el cambio climático. En ICC, tal como lo hemos hecho desde 1992, al recoger las inquietudes en defensa del medio ambiente, y en el año 2000, al suscribir la Carta de las Empresas para el Desarrollo Sostenible, con 16 principios que rigen todos los aspectos de la empresa en relación con el medio ambiente, hoy a través de esta iniciativa queremos fortalecer la participación de las empresas en áreas clave como financiamiento sustentable, biodiversidad, acción por el clima y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Por ello, nos sumamos con la hoja de ruta exponencial, la coalición Women Business y la campaña Carrera a Cero de las Naciones Unidas en la iniciativa del Centro Climático para Pymes, que alentará a las pequeñas y medianas empresas a comprometerse a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030 y llegar a cero emisiones netas para 2050. Es un compromiso impresionante que confluye y refuerza los esfuerzos de la ICC con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número 13, Acción por el Clima, que será abordado justamente por una de nuestras expertas. Esta iniciativa fortalece además nuestra campaña Salvar a nuestras pymes, a través de la cual la ICC hizo un llamado a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, los bancos multilaterales de desarrollo, las organizaciones empresariales y las empresas multinacionales a cooperar y coordinar acciones para salvar a las pequeñas y medianas empresas, debido a que son las que más han resentido los efectos de la pandemia por COVID-19. A pesar de que las pymes representan aproximadamente el 90% de las empresas en todo el mundo y de que emplean a más de 2.000 millones de personas, hasta la fecha han quedado relegadas de las iniciativas de acción climática que se han concentrado en grandes empresas. Por ello, es tan importante emprender iniciativas enfocadas estratégicamente a permitir que las empresas de menor tamaño aprovechen la acción climática como medio para ganar y retener negocios, reducir costos, mejorar el acceso al capital
y aumentar su resiliencia. No exageramos al señalar que la iniciativa de la ICC para el Centro Climático de las Pymes marca un cambio de paradigma, ya que empresas multinacionales que han fijado objetivos para alcanzar emisiones netas cero en sus cadenas de valor se han comprometido para apoyar al Centro de Clima de las Pymes a través de un nuevo grupo de líderes de las cadenas de suministro. Este es el comienzo de un viaje que busca movilizar a millones de pequeñas y medianas empresas para acelerar la acción climática. Aprovechemos que en el ámbito de la cooperación, muchos países se han comprometido ya a integrar grupos de trabajo oficiales para coordinar planes nacionales y estrategias para mitigar el cambio climático y adaptarse así a los efectos destructivos de incendios forestales, inundaciones, lluvias inusuales y sequías, entre otros daños. Ante la dificultad financiera y la caída de la liquidez, esta iniciativa representa, además, la posibilidad de que las pymes tengan acceso a recursos para sobrevivir a la pandemia e incluso salir fortalecidas a través de las iniciativas de medición y compensación de huella de carbono y financiamiento de emisiones que hasta hoy son solo una posibilidad para las grandes empresas y que ahora serán accesibles para las pymes que implementen planes de acción climática. Además, las pymes podrán convertirse en los proveedores más atractivos para los cientos de multinacionales con planes de descarbonización, así como para el creciente número de inversores que ahora se ocupan del riesgo climático. La posibilidad de lograr las metas de la Agenda 2030 dependerá sin duda de la cooperación de gobiernos, instituciones, empresarios y la sociedad civil mediante acciones transversales que involucren diferentes niveles de sectores productivos, fronteras, regiones y comunidades de negocio. Los invito a sumarse como yo, a firmar este compromiso climático y a difundir esta loable iniciativa. Confiamos plenamente en que lograremos salir adelante con pymes innovadoras, exitosas y responsables para alcanzar juntos un futuro de crecimiento sostenible, responsable e incluyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra primera vicepresidente global de la ICC. Le agradecemos muchísimo su presencia. Es un honor tenerla con nosotros. A continuación presentamos a Vanessa Carrafiello, abogada senior en Gobierno Corporativo de Enel Argentina, empresa que forma parte del directorio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, institución que preside ICC Argentina, quien dará un mensaje de bienvenida. Vanessa, si nos haces favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecer a María Fernanda Garza, primera vicepresidenta Global International Chamber of Commerce, ICC, por invitarme a realizar la apertura de esta jornada tan importante que vamos a celebrar en el día de hoy. A los comités nacionales de la ICC por la organización y coordinación de un evento de tan alto nivel y, por supuesto, gracias también a la audiencia por sumarse a la convocatoria de este webinar. La crisis global que estamos atravesando ofrece una ventana de oportunidad para reiniciar la economía mundial mediante el desarrollo de una estrategia de globalización nueva e inteligente, que aliente a la construcción de economías más sostenibles, orientadas a la descarbonización, la protección de los ecosistemas y la salud humana. En este escenario, las pymes, como bien destacaba María Fernanda, el sector que representa aproximadamente el 90% de las empresas en todo el mundo y que emplea más de 2.000 millones de personas, juegan un rol preponderante e infaltable. En este marco, el acercamiento de herramientas concretas resulta clave para que este universo de compañías se sume a la lucha contra el cambio climático. ICC trabaja en pos de la consecución de este objetivo y por ello este webinar ha convocado expertos del más alto nivel en la materia y el Centro Climático para Pymes trata de una iniciativa que se presentará posteriormente, casi al final de la jornada. Ambos son el reflejo de ello y sobre este último pido especial atención al auditorio. Sin más, espero que disfruten de esta jornada en la que se brindarán herramientas
para que las pymes, que representan sin duda la columna vertebral de nuestras economías, tomen sus esfuerzos a esta acción y pueden transitar hacia un desarrollo más sostenible y resiliente, lo que constituirá sin dudas un mundo mejor para todos. Muchas gracias y espero que disfruten de la jornada. Muchísimas gracias, Vanessa, por tus palabras y por estar aquí con nosotros en representación de ICC Argentina. Y bueno, ahora le pido a Micaela Santa Cruz, precisamente de ICC Argentina, que haga uso de la voz para que nos haga favor de moderar el panel de expertos. Micaela, por favor. Muchas gracias, Jessy, muchas gracias, Vane, muchas gracias a todas y a todos los que están presentes el día de hoy. La idea de este webinar es atravesar, vamos a hacer un recorrido por 4 paneles de sumamente interesantes para todos. Vamos a ofrecer diferentes tipos de herramientas a través de profesionales de muy alto nivel. El primer panel es sobre pymes ante el Objetivo de Desarrollo número 13, la acción por el clima, y va a estar a cargo de Tania Müller García y de Laura Bonilla Reyes. Posteriormente vamos a pasar a la parte de medición y compensación de huellas de carbono. Francisco Benedito y Martín Fraguío van a estar a cargo de este panel. Posteriormente veremos cuestiones relacionadas al financiamiento de emisiones. Pablo Cortines estará a cargo de esta parte del webinar, y finalmente, como broche de oro, vamos a tener la presentación de la iniciativa Small and Medium Enterprises Climate Hub. Ya estuvieron hablando anteriormente sobre ella, y tendremos con nosotros a Maida y a Gonzalo Muñoz. Bueno, primero entonces vamos a la parte de pymes ante el Objetivo de Desarrollo número 13. Tania Müller García es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de ICC México y ex secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México en el periodo 2014-2018. Laura Bonilla Reyes es directora de Asuntos Corporativos en Unilever México y Caribe, con más de 36 años de trayectoria en Unilever, además de formar parte del National Executive, es el grupo de alta dirección de Unilever. Laura es actualmente vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente de ICC México. Le cedo la palabra a Tania, primero, que realizará la introducción en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Micaela, por la introducción, y muchas gracias a Vanessa y María Fernanda por sus mensajes, y por supuesto a todos los participantes que nos acompañan, que sin ellos pues no tendría sentido estos webinars que hacemos. Entonces, como comentaba, la intención es poder hacer una charla muy amena de 10 minutitos para darles el contexto sobre justamente cómo pueden participar las pymes en lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima. Y de manera muy breve, y esto es textual de la página de Naciones Unidas, en donde el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, la meta es alcanzarlos para el 2030, y por supuesto que una parte fundamental para alcanzar estos objetivos es el sector privado. Entonces, como les comentaban, hoy me voy a enfocar en lo que es el objetivo número 13, que es acción por el clima. Entonces, digo, no voy a entrar en detalle, creo que todos los que aquí estamos presentes estamos convencidos de que el cambio climático es uno de los mayores retos que enfrentamos hoy en día desde la sociedad civil como gobiernos y por supuesto también desde el sector privado. Y justamente el tema de la sustentabilidad, y ahora con el COVID y cómo hacemos una recuperación verde y cómo desde el sector privado podemos participar. Y solo algunos ejemplos, ¿no? Esto es la Ciudad de México en marzo de este año, cuando debía estar entrando la primavera, una granizada que afectó fuertemente la central de abastos. Aquí tenemos unos ejemplos de Bogotá este mismo año, el 10 de marzo. Vemos también una fuerte granizada. Buenos Aires, Barcelona. En Barcelona fue el 1 de febrero del 2019. Este año hubo fuertes lluvias, pero bueno, no llegó a una granizada. Y en Costa Rica el 6 de julio del 2020.
¿no? Latitudes principalmente en donde ya teníamos que estar en la primavera. Pero bueno, la gran pregunta, estamos conscientes del cambio climático, pero ¿cómo vamos a tomar el liderazgo? ¿Cómo hacemos el balance entre ese tremendo crecimiento económico que se requiere, que sabemos que la población sigue creciendo y migrando hacia las ciudades, que hay un alto consumo de agua, de energía, que es importante un crecimiento sostenible? Y entonces, ¿cómo entendemos todo esto y cómo podemos avanzar desde el sector privado, sobre todo cuando también estamos conscientes que en muchos casos esto no es un tema que está en la agenda política y bueno, no necesariamente estamos avanzando desde o no se está avanzando desde el sector público con la velocidad y con el compromiso requerido? Entonces digo, les voy a mencionar brevemente 10 aspectos en los que el sector privado y sobre todo las pymes pueden iniciar con esta incorporación hacia lo que es el cambio climático y la producción, digamos, una producción mucho más sustentable. Entonces, el primero sería incorporar el cambio climático en la cultura empresarial y obviamente hacerlo un pilar clave en su estrategia. La segunda es medir la huella de carbono en las actividades de la empresa, idealmente estableciendo objetivos, sí, por supuesto, internos, pero cuando sea posible también públicos, en cuanto a la reducción de emisiones a las cuales se compromete la empresa en el corto y mediano y largo plazo. 3, algo que ya muchas empresas sabemos que están haciendo es compensar sus emisiones de CO2 a través de proyectos de reforestación. 4, invertir en justamente lo que es la adaptación a los riesgos climáticos que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras regiones, limitando no solo las consecuencias y el impacto del cambio climático y los riesgos como la inundación, las olas de calor, pero claramente también para obtener no solo beneficios ambientales, pero también económicos a través de la innovación que se pueda realizar en las pequeñas y medianas empresas. 5, establecer criterios de eficiencia energética, evidentemente a través del uso de energías renovables, la reducción de emisiones y la resiliencia, dando con esto resiliencia a los desastres climáticos en los edificios e instalaciones de las empresas. 6, muy importante, y hay muchas organizaciones que ayudan a las empresas a establecer un plan para fomentar la movilidad sostenible de los empleados y de proveedores. Un ejemplo es el World Resource Institute, que tiene oficinas en varias de las ciudades que hoy participan en este panel y que realizan este apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 7, implementar sistemas de gestión ambiental, evidentemente alineados a los certificados, a las certificaciones nacionales. 8, capacitar a los empleados y a proveedores cuando sea posible en lo que es la lucha contra el cambio climático, y esto se puede hacer a través de campañas, ¿no? Y desde cómo comunicamos nuestros productos y nuestros servicios también a los consumidores. Número 9, realizar un análisis de riesgos y oportunidades del cambio climático en la cadena de valor. Y 10, introducir criterios de economía circular en las actividades de la empresa. Y obviamente esto a través de la utilización no solo de materiales reciclados, pero fomentando también su reutilización y reduciendo y valorizando los residuos, evitando en la medida de lo posible lo que es el consumo o la utilización de material virgen. Entonces, muy importante, Peter Drucker, que dijo, lo que no puedes manejar o gestionar lo que uno no mide. Entonces, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de indicadores relativos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que
que pueden realizar las empresas una vez que toman acciones es cuantificar claramente y de manera periódica la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que han llevado con innovación o con la implementación de ciertas medidas, cuáles son los gastos totales y las inversiones que están haciendo con respecto a la protección ambiental, cuál es la intensidad energética, el consumo energético que están teniendo los edificios, es decir, qué tan eficientes están siendo energéticamente, la reducción en el requerimiento de energéticos de productos y servicios, nuevamente cuánto o cómo se está invirtiendo en energías renovables, el importe total también invertido en mitigación y adaptación climática, y cuál es el porcentaje de energía de origen renovable que están utilizando. Entonces, este es solo un ejemplo de algunos indicadores que pueden utilizar las empresas, y hay mucha más información en esta página que es el pactomundial.org. Y para ir concluyendo, en aras del tiempo, sabemos que muchos de los consumidores de la juventud sienten que desde el sector privado no estamos haciendo lo suficiente para llevar a cabo nuestras actividades económicas de manera responsable. Me parece que es nuestra labor, uno, comunicar también de manera muy eficaz que sí estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo, y que también nuestros planes desde nuestro sector y desde la pequeña y mediana empresa se están trabajando en planes ambiciosos para contribuir justamente a los objetivos de desarrollo sostenible que queremos, y que son organizaciones, y a través de organizaciones como la ICC, en donde se están estructurando compromisos importantes desde el sector privado para cuidar a nuestro entorno. Entonces, con eso les doy las gracias, y si hubiera preguntas se pueden realizar en el chat box de la plataforma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Tania. Gracias por la excelente presentación. Ahora le cedemos la palabra a Laura Bonilla Reyes. Gracias, Micaela. Gracias, Tania. Sin duda, un gran tema, ¿no? Que nos trae ahora. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo las grandes empresas y cómo estamos contribuyendo para que sea esto aplicable a toda la cadena de valor? Y pues como mencionó Tania, tenemos un gran problema que debemos enfrentar juntos. ¿Qué mundo queremos dejar a las nuevas generaciones? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos en cada uno de los aspectos de nuestra vida profesional, personal? Y sin duda, el planeta enfrenta un gran problema climático, y lo hemos visto en periódicos, noticias, documentales, donde pues hasta hemos visto las ballenas, peces con residuos plásticos en su estómago, hasta los incendios en Australia, problemas con la isla de plásticos, el manejo de residuos en México, que es una de las grandes problemáticas y que causa grandes inundaciones. Creemos que debemos trabajar juntos, gobiernos, ONGs, sociedad civil, empresas, sin importar su tamaño. Y si me permiten, ahora quisiera compartirles algunas acciones que están llevando a cabo dentro de Unilever, que es una gran empresa, y dentro de todo este contexto global, Unilever ha publicado algunos compromisos, y estos compromisos son principalmente en cómo vamos a combatir el cambio climático. Lo vamos a hacer siendo una compañía cero emisiones de carbono en sus operaciones al 2030, reduciremos a la mitad la huella de gases de efecto invernadero en los productos, en toda la cadena de valor para el 2030. Y como respuesta a la magnitud y urgencia de la crisis climática, adicionalmente Unilever se está comprometiendo a eliminar la huella de carbono de todos sus productos para el año 2039, desde la materia prima hasta el punto de venta. Y para alcanzar esta meta, que será 11 años antes del Acuerdo de París, Unilever está trabajando en conjunto con socios en toda la cadena de valor, para reducir colectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero
dando prioridad a la creación de alianzas con los proveedores que hayan establecido sus propios objetivos como los criterios que tiene cada uno, ¿no? Y también hemos reconocido la transparencia de la huella de carbono como acelerador hacia el objetivo de cero emisiones. Y la intención es comunicar la huella de todos los productos. Para ello, se estableció un sistema para que los proveedores declaren en cada factura la huella de carbono de los productos y servicios suministrados y asimismo crear alianzas con otras empresas y organizaciones para estandarizar la recopilación, comunicación y el uso compartido de datos. Asimismo, existen compromisos para proteger y regenerar la naturaleza y conservar recursos para las futuras generaciones. Para ello, presentaremos un nuevo Código de Agricultura Regenerativa para que esto lo tengan todos nuestros proveedores. En él incluiremos detalles sobre las prácticas agrícolas que permiten reconstruir los recursos fundamentales, el suelo, el agua, la biodiversidad, y al igual que nuestro Código de Agricultura Sustentable, este nuevo código estará disponible para todas las organizaciones que lo consideren útil, y con él esperamos poder promover cambios en toda la industria. Los métodos de agricultura sustentable tienen el potencial para aumentar considerablemente el rendimiento de los agricultores, mitigar los efectos del cambio climático y brindarles a sus familias, a las comunidades, oportunidades para construir sociedades más prósperas que puedan construir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que mencionó, algunos que mencionó Tania. Los beneficios para las pymes y productores son claros. Las fuentes sustentables ayudan a asegurarle a Unilever y al resto de la industria su suministro y reducir los riesgos y la volatilidad en las cadenas de suministro de nuestras materias primas. Los métodos de cultivo sustentable también pueden mejorar la calidad de nuestros productos para nuestras salsas, sopas, aderezos y helados, que son los productos que tiene Unilever. Y solo como un ejemplo de lo que, si bien este código de agricultura regenerativa está por salir, nosotros tenemos un código de cultura sustentable y ya lo hemos llevado a cabo. Y aquí es solo un ejemplo de lo que hemos hecho. Y todo esto, ¿por qué? Porque sabemos que actualmente habitamos en el planeta 7,000 millones de personas y se espera que para el 2050 se incremente en 2,000 millones más, lo cual generará una inmensa presión sobre los recursos de la tierra. Y nosotros hemos promovido un modelo de negocio sustentable y equitativo. Y en este sentido, la agricultura sustentable es un elemento fundamental para las marcas que tenemos icónicas, como las marcas Knorr. Y en este sentido hicimos una alianza con un proveedor que se llama el Rancho La Capilla. Es un proveedor de Adergemex, se llama, perdón, el proveedor es Adergemex, y tienen un rancho donde producen 2 de nuestros principales productos para la marca Knorr, que son cebolla y ajos, ¿no? Y estos cultivos se ha convertido en un ejemplo de agricultura sustentable a partir del uso de energía renovable y de la implementación de alta tecnología para cuidado del agua. Este rancho es uno de los primeros eslabones de la cadena donde hemos podido implementar cómo lo que estamos haciendo de Unilever se puede trasladar hasta esta pyme, ¿no? Y esto es un gran ejemplo porque todo lo que hace este rancho les ha mejorado no solo la parte de que usan energía renovable, sino que les ha permitido hacer uso eficiente del agua. Esta cadena es la responsable social y se traduce en tareas como proveer espacios dignos a los trabajadores del campo, salarios justos y equitativos entre hombres y mujeres. Ha incrementado el rendimiento de las parcelas mediante la incorporación de nuevas tecnologías y el entrenamiento de los agricultores para uso adecuado. Y solo para poder dejarles un poco más claro, les voy a compartir un video donde habla claramente de todo este proceso. Y bueno, no solo se trata de abarcar el tema de agricultura sustentable, ¿no? Por otro lado, también tenemos el gran compromiso de qué estamos haciendo con los plásticos, ¿no? Y ahorita esto les quiero compartir cómo estamos trabajando con esta pyme que se llama México Recicla. Son dos jóvenes entusiastas, enamorados del plan
del medio ambiente, de cómo pueden ellos contribuir. Y son dos jóvenes que recién salieron de la universidad y retomaron el trabajo de su padre para apoyar a una transición hacia la economía circular. Su padre solo se encargaba de recuperar envases plásticos, pero no tenía más allá de qué más podían hacer con la economía circular. Entonces, en alianza con ellos, estamos implementando un proyecto para desarrollar la infraestructura de la cadena de reciclaje, tomando como principios el reciclaje inclusivo. La valorización de los residuos y la mejora del medio ambiente son uno de los retos más importantes, porque si no tienen un valor, la gente no los recupera y no se van a poder reciclar. Queremos también mejorar los centros de acopio, hacerlos, si pueden ver las imágenes, queremos pasar de lo que hoy tienen a la segunda imagen, de cómo queremos que sean en adelante, ¿no? Esto va a incluir control de horario y edades de trabajo, porque es bien triste ver, hemos visitado algunos centros de acopio y hay niños trabajando. Entonces, ¿por qué permitimos eso? Tenemos que dar oportunidad para que los niños vayan a la escuela, mejorar el trabajo y una buena remuneración para que el padre de familia se haga responsable de la familia y los hijos puedan ir a la escuela. Este trabajo, la verdad es que creemos que va a tener un impacto no solo social, porque vamos a tener que estar dando capacitación continua para mejorar la calidad de vida de los pepenadores y la calidad de trabajo. Y también el medio ambiente, porque vamos a recuperar más de 23 millones de envases que van a estar fuera del ecosistema y que van a tener que entrar a la economía circular. Y obviamente esta valorización les va a permitir a ellos tener pues, los recursos que le permitirán mantener una familia y darle la oportunidad a los niños que hoy la están perdiendo, ¿no? Y finalmente, fue muy breve lo que les quería compartir para que solamente tuviéramos una idea de qué es lo que podemos hacer nosotros desde empresas grandes. Tenemos que compartir todo nuestro expertise y todas nuestras ambiciones en estos ODS con las pymes. ¿Y cómo es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, en Argentina, aquí no está, en Argentina ahora con la pandemia tuvimos la oportunidad de apoyarlos para no suspender la proveeduría. Y, por ejemplo, en México nosotros privilegiamos, bueno, en Unilever a nivel global, privilegiamos el pago de los proveedores, porque eso era el cómo nosotros podíamos apoyar para que no se detuviera esta proveeduría y pudiéramos, como empresas de productos esenciales como alimentos y productos personales, teníamos que llegar al consumidor mexicano. Entonces, estas son de las cosas que nosotros hacemos y en Unilever creemos que todas las empresas de nuestra cadena de suministro tienen el potencial de convertirse en líderes climáticos. Por eso es que en junio lanzamos nuestra nueva estrategia climática con el compromiso de priorizar el trabajo con proveedores que se han fijado sus propios objetivos. Y la iniciativa 1.5 grados Supply Chain Leaders aporta escala y sinergia adicionales al trabajo que muchas empresas están haciendo para ayudar a sus socios a lo largo de la cadena de valor para acelerar el proceso de descarbonización. Y a través de este espíritu de colaboración y ambicioso, estamos aumentando nuestras posibilidades de poder incidir en el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales y prevenir así los efectos climáticos. Y de esta iniciativa de SME, seguramente nosotros somos firmantes, Unilever es firmante, y les van a ampliar un poco más de información más adelante. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a vos, Laura, por la presentación y felicitaciones por todo el esfuerzo y el trabajo que hace Unilever. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora vamos a proceder al segundo panel, medición y compensación de huellas de carbono. Va a abrir este panel Francisco Benedito, es licenciado en Derecho en la Universidad por el CEU San Pablo, también MBA por el CEU San Pablo y la Universidad de París Nanterre y PDD en la AI Business School España. Francisco ha trabajado en el sector bancario durante más de 15 años como gerente regional en uno de los principales bancos tecnológicos del mundo, centrado en la gestión de la riqueza y la tecnología. Posteriormente tendremos la participación de Martín Fraguío, director de Carbon Group AgroClimate Solutions, miembro fundador de GPS, Grupo de Países Productores del Sur, y miembro de la Comisión de Ambiente y Energía de la ICC Argentina.
Se desempeña actualmente como profesor de bioenergía y cadenas de valor circulares en la maestría binacional ITBA-IT. Francisco, te cedemos la palabra para abrir el panel. Muchas gracias. Francisco, ¿nos escuchás? Buenas tardes a todos. Disculpar, pero el mute me está pasando una mala pasada. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio Internacional por contar con nosotros y por permitirnos participar, por invitarnos a participar en este importante webinar, evento, tan importante para la descarbonización del planeta y para que las pymes pues, puedan, desde un punto de vista profesional, ver cómo atacar todos estos cambios que se están produciendo y que se van a producir de forma más ágil progresivamente, ¿no? Bueno, yo principalmente me gustaría empezar con un símil, ¿no? con un planteamiento que normalmente hago y que le hago a la audiencia cuando bueno, pues doy algún speech relativo al cambio climático. ¿Qué haríais, todos los que estamos escuchando, qué haríais si de repente os informan que en los próximos 2 meses un asteroide va a impactar en la Tierra, un asteroide que va a eliminar toda forma de vida conforme la conocemos? Y este asteroide, pues obviamente, de momento, pues pensamos que efectivamente va a eliminar esa forma de vida, ¿no? Porque así nos lo informan. Estaríamos corriendo, estaríamos dejando de actuar en todos aquellos eventos diarios, nuestro trabajo, nuestra forma de vida habitual, estaríamos luchando por nuestra supervivencia. Bien, pues la suerte que tenemos es que nos han dado 10 años para evitar que esto suceda de verdad. Nos han dado 10 años para evitar que el cambio climático acabe con la forma de vida a la que estamos acostumbrados y que nos podamos encaminar hacia la sexta extinción masiva. Y esto es conforme tenemos que verlo. Esto es conforme entiendo que tenemos que verlo todos, porque realmente estamos en esa situación. ¿Y qué pasa? Que cuanto más nos acerquemos hacia el final, pues más cuenta nos vamos a dar, pero más tarde va a ser y no vamos a tener capacidad de reacción, ¿no? Y esa es la situación real, ¿no? Estamos hablando que en 2018 se emitieron 50,8 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Nosotros, yo soy el CEO de Climate Trade y os voy a hablar hoy un poco de lo que es las estrategias de descarbonización, las estrategias de neutralidad en carbono por parte de las compañías, por parte de las pymes, ¿no? Pymes en general, pymes a nivel mundial, que es digamos el propósito de este webinar, ¿no? Para que os hagáis una idea, y como bien comentaba la compañera de Unilever, los científicos en el último informe del IPCC, para que no lo sepa, el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, donde están los mayores expertos en cambio climático del mundo, se reúnen de forma altruista para hablar y para tratar todos los temas sobre el cambio climático. Y bueno, pues en el último informe ya hablaban, y como bien comentaba yo antes, 10 años nos quedan para evitar que esa temperatura de la Tierra supere los 1,5 grados que nos puede llevar a esa sexta extinción masiva. A partir de ahí, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos del Acuerdo de París. Tenemos un Acuerdo de París donde prácticamente todos los países del mundo firman un commitment, un acuerdo, en el cual desde 2020 a 2050 se comprometen a llegar a cero emisiones, ¿no? A ese net cero, que hay compañías muy ambiciosas pues, con las que nosotros pues, ya trabajamos, que se han comprometido a hacerlo mucho antes, ¿no? Igual que pues, recientemente las Big Corporation hacían, ¿no? En la Cumbre del Clima, donde recibieron el premio a las Champions, y que hoy tenemos uno de los Champions también aquí, Gonzalo. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, nosotros desde que empezamos en Climate Trade, conforme vemos la visión de lo que tenemos que hacer en conjunto a nivel mundial, es atacar los mayores problemas que tenemos en el planeta. Los mayores problemas, porque al final esto es como la ley de Pareto, es decir, si somos capaces de atajar ese 20% de grandes problemas, solucionaremos el 80% del problema principal. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de descarbonización, estamos hablando de residuos, estamos hablando de plásticos, estamos hablando de pesticidas. Y esos 4 problemas en magnitud son los 4, a nuestro entender, más importantes que existen. En ese principio, desde 2017, cuando nosotros comenzamos nuestra andadura en Climate Trade, nos preocupamos por entender y conocer
las causas principales y las soluciones, no solo tecnológicas, sino de otro tipo, agrícolas, de cualquier tipo que sean disruptivas y que nos puedan llegar a esa magnitud que estábamos hablando. ¿Para qué? Para eliminar de raíz esos problemas. Nos centramos inicialmente en la descarbonización. La descarbonización como principal problema y como elemento marcado por el Acuerdo de París, como un commitment necesario por parte de los países hasta el 2050 y que en cascada baja hacia las empresas. Obviamente los países no pueden solamente solucionar el problema por sí mismos, es un problema, es una solución público-privada. Es decir, no solo tiene que ser, y por eso estamos aquí, ¿no? Es decir, ICC muy acertadamente viene a generar un hub donde las empresas puedan informarse, donde puedan compartir, donde puedan aportar esas soluciones y esas estrategias y esas formas de hacer de cara a esa descarbonización, ¿no? Bueno, principalmente, para que os hagáis una idea, el problema principal viene por esa descarbonización. Entonces, las empresas lo primero que tienen que hacer es entender cuánto contaminan. Es decir, todo el mundo tenemos una huella de carbono. Tenemos que saber cuánto contaminamos como organización, como personas también, ¿eh? Como personas también, pero como organización. Estamos hablando de pymes. Esas pymes tienen que hacer un cálculo interno de cuál es su huella de carbono en sus procesos. Obviamente, esa huella de carbono no incluye otra serie de cosas que también tienen que calcular. Esa huella hídrica, cuánta agua estoy consumiendo para generar mi producto. Nosotros estamos en un proyecto ahora mismo para el tema de huella hídrica. Estamos hablando de una huella de plástico. Es decir, oye, ese plástico que estamos consumiendo, como bien hablaba la compañera Unilever, pues, oye, estamos reciclando ese producto que yo vuelvo a sacar al mercado, es con plástico 100% reciclado. Nosotros estamos trabajando con una iniciativa mundial muy relevante como es Plastic Bank, donde hemos incluido en Climate Trade actualmente pues, créditos de plástico, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, esto es un mercado, el mercado de los créditos de carbono, el mercado de carbono, donde inicialmente tenemos que saber cuánto contaminamos, cuál es nuestra huella. ¿Por qué? Porque obviamente de cara al 2050 tenemos que llegar a cero emisiones. Entonces, desde 2020, que digamos es el kick-off del Paris Agreement, o del Acuerdo de París, hasta 2050, lo que tenemos que hacer es progresivamente y cuanto antes mejor, reducir y eliminar nuestra huella para ser net cero, ¿vale? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente, obviamente, cuando ya sabes cuánto contaminas, ¿qué voy a hacer para no progresivamente reducir? Porque esto no va de yo pago y elimino. Esto va de reduzco, elimino, cambio procesos, reduzco, genero otro tipo de procesos que me puedan, digamos, reducir mi huella. Y cuando ya llega a un punto en el que no puedo hacer nada más, obviamente compenso. Y ahora explicaré un poco en qué consiste eso, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, hay tres tipos de scopes. Hay unos scopes, los scopes se refieren a qué tipo de contaminación, de dónde viene la contaminación de una empresa. Los principales son la energía. Es decir, oye, yo la electricidad que gasto en mi industria, ¿de dónde viene? ¿Viene de fuentes renovables o viene de carbón? Si viene de carbón, tendré que pensar en buscar fuentes de energía alternativas. Tendré que buscar lo primero. Eso es una huella importantísima. Entonces, lo primero que tendré que hacer es buscar energía renovable. Y están surgiendo muchísimas empresas que ofrecen fuentes de energía renovables como alternativa a las eléctricas tradicionales, a las utilities tradicionales. Eso sería un muy buen punto por parte de las empresas como primer hito a transformar. Y eso es una cosa que tenemos que, desde la gerencia de las empresas, tomar esa decisión de ir automáticamente a cambiar. Pues el año siguiente ya tendré una huella menor. Entonces, para que os hagáis una idea, los mercados de carbono se crean en el 1997 en el marco de una cumbre del clima. Las cumbres del clima se reúnen todos los años en el entorno de las Naciones Unidas, donde las Naciones Unidas tiene sede. Esa fue la quinta. Se reúnen en Kioto y ven que el calentamiento global empieza a ser un problema y les preocupa. Y dicen, ¿cómo podemos generar un mecanismo para evitar esto? Y generan los mercados de carbono. Al fin y al cabo no es nada más que las empresas que contaminan, que son prácticamente todas, tienen que transferir o tienen que pagar por esa contaminación a las empresas que hacen lo contrario, que generan proyectos verdes, reforestaciones, conservación de bosques, energías renovables, biomasa, hidropower, todo lo que os podáis imaginar desde el punto de vista verde. Generar unos certificados y cada certificado es una tonelada de CO2. Si yo emito una tonelada de CO2 como empresa y hay una empresa que hace lo contrario, una contra una se compensan, ¿no? Y esos son los mercados de carbono, no es otra cosa, es bastante simple. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que esto entró en una dinámica donde los brokers pues empezaron a especular con esto, ¿no?
Nosotros, cuando empezamos la iniciativa, yo venía del mundo bancario, del mundo financiero, y mi socio venía del mundo climático, venía de Naciones Unidas, del programa UN-RED, nos dimos cuenta de que necesitábamos algo que permitiera trazar y aportar transparencia a estos mercados de carbono para que cuando las empresas hayan hecho todo ese proceso de reducción, de eficiencia y digan, tengo una huella y tengo que compensarla, por ende tengo que pagar, que paguen, pero que el dinero le llegue de verdad a la persona que está generando el impacto climático. Porque claro, si yo soy un señor en Chile, Guatemala, Perú, Brasil, donde sea, y estoy generando un proyecto de biomasa, y a mí me dan unos créditos de carbono para amortizar la inversión que yo he hecho en mi proyecto, y luego el beneficio se lo lleva un broker o especulador, realmente el dinero a mí no me llega, con lo cual yo no puedo mantener propiamente mi proyecto, ni puedo generar proyectos, porque yo me dedico a generar proyectos, imaginaros, ¿no? Imaginaos que yo soy un agricultor que crea un proyecto de agricultura sostenible en Perú. Claro, yo creo un proyecto, pero si luego ese proyecto, no solo lo que me genera el proyecto con la agricultura, sino que esos créditos de carbono que te los han dado porque tú eres un valiente, que te has puesto a generar proyectos sostenibles, si no te los dan porque el dinero se lo ha llevado un broker, ahí tenemos un problema. El impacto climático no se ha realizado. Y ahí necesitamos las nuevas tecnologías. Y ahí es donde aplica blockchain, donde entra Climate Trade. Climate Trade es un marketplace que lo permite, es que las empresas puedan directamente entrar y, viendo los proyectos a nivel mundial, elegir los que más les gusten y compensar su huella de carbono y obtener un certificado que justifique esa compensación. Bueno, pues os cuento lo que vemos que va a ocurrir. Como bien comentaban en Unilever, están calculando la huella de carbono de los productos. Esto lo llevamos haciendo mucho tiempo con muchas compañías con las que trabajamos porque es necesario. Es decir, lo que va a ocurrir en el planeta es que toda transacción que os podáis imaginar va a estar medida en carbono. Todo ticket que te den en el supermercado o en cualquier sitio va a llevar su marquita de cuánto contamina ese producto, ese CO2. Y tú puedes optar a compensarlo. Entonces, decir, oye, yo no quiero que mi producto contamine. Muchos de ellos vendrán desde origen ya compensados, vendrán neutrales en carbono, de cero, como decía antes. Pero habrán otros que no. ¿Por qué? Por muchísimas cosas. Porque el proveedor no puede, porque están en países que todavía no tienen capacidad de hacerlo, por 1000 cosas, ¿no? Bueno, pues ahí necesitamos tools como, bueno, pues nosotros hemos sacado un tool que te permite integrarlo en la empresa para que tú puedas compensar la huella de carbono. Bueno, pues que os hagáis una idea, pues los proyectos pues tienen que estar, tienen que ser gráficos para poder ver qué están haciendo esa gente, ¿no? Y bueno, pues lo que permitimos y lo que entendemos que se tiene que hacer es introducir la huella de carbono en lo que son las transacciones comerciales habituales. Por ejemplo, cuando vas a comprar a un comercio, que en el propio TPV o no sé cómo se llama en LATAM, la tarjeta, la máquina tarjeta de crédito puedan introducir esa microcompensación para esa huella de carbono pequeña que genera ese producto, porque es en kilos, no son toneladas. Entonces nosotros hemos permitido que se pueda hacer en kilos. Hemos sacado la primera API a nivel mundial con tecnología blockchain que permite que por kilos puedas compensar la huella de carbono de tu transacción comercial. Y ya lo tenemos integrado pues, con la aerolínea Iberia, de forma que puedes compensar la huella de carbono de tus vuelos cuando vuelas. Lo estamos haciendo también con una compañía como es Telefónica a nivel mundial para todos los productos que vende en su web. También lo estamos haciendo con Meliá en los hoteles. Y bueno, pues estas son algunas empresas con las que trabajamos. Pero ¿por qué os digo esto? Porque las empresas, lo primero que les va a ocurrir es les van a decir, desde vuestros gobiernos, os va a tocar hacer un informe no financiero, es decir, un reporting. Vais a tener que reportar. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen que reportar a Naciones Unidas todos los años. Ese commitment del Acuerdo de París, ¿qué implica? Yo me comprometo, pero a ti te van a medir. ¿Cómo? Vale, tú te has comprometido. Dame resultados todos los años, con lo cual tienes que comunicar todos los años qué has hecho. Bien, pues ¿cómo lo vamos a comunicar? Tendré que coger como gobierno y saber cuántas mitigaciones de toneladas, cuántas toneladas reducidas, cuántas toneladas, eso que os comentaba antes, toneladas emitidas, pues cuántas he reducido en mi país. ¿Y cómo hago eso? Sumando las de mis empresas, ¿no? O sea, tendré que sumar lo que han hecho mis empresas y yo como gobierno. Bueno, pues esas empresas, ¿cómo las vamos a medir? A través de un reporte no financiero. Ese reporte no financiero es un reporte que está muy instaurado en Europa y que progresivamente se va a hacer de forma a nivel mundial, donde las empresas van a decir todo lo que están haciendo en ese año
es el non-financial reporting en inglés, o el reporting no financiero, o informe de sostenibilidad. Y en ese reporte dirán, oye, he compensado este año, he emitido tantas toneladas y he reducido tantas, ¿por qué he cambiado la luz a luz renovable? O porque mis vehículos ya no son provenientes de combustibles fósiles, sino que son eléctricos, imaginaros, ¿no? A partir de ahí, lo que os puedo decir es que estas empresas, esa huella llegará a un punto en que la tienen que compensar. ¿Cómo la tienen que compensar? Comprando créditos de carbono. Y esos créditos de carbono, lo que tenemos que garantizar es que el dinero le llegue al que genere el proyecto y que se genere el mayor impacto posible. ¿Para qué? Pues para que realmente esa compensación sea efectiva. Si no, no tiene mucho sentido. Y bueno, pues lo único deciros que, y termino ya, que creo que se me acaba el tiempo, ¿verdad, Micaela? Deciros simplemente, y os dejo a mi amigo Martín. Se está diciendo Lau. Yo es que como he visto ahí también pues que había un poquito de margen, pues digo, venga. Nada, yo simplemente comentaros que esto va de concienciación. Yo siempre hablo de cambio, a mí me llamaban para cambiar el mindset de la gente dentro de la entidad donde trabajaba, y aquí lo que hay que hacer es cambiar el mindset de la gente. La gente tenemos que pensar no solo por el beneficio, sino que tenemos que pensar en un capitalismo consciente. Tenemos que ser capaces de pensar que podemos ganar dinero, pero tenemos que pensar en el planeta. Esto es un planetary health. Depende de la salud del planeta, depende de nosotros. Tenemos que hacer pequeños cambios todos, no solo a nivel individual, pero el nivel individual se ve también en nuestras empresas. Y esto va de saber cuánto contamino y de marcarme estrategias de cómo reducir esa contaminación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, Fran, muchas gracias. Y como decías, Gracias. la salud del planeta depende de la acción, del accionar de cada uno de nosotros, y nosotros también dependemos de la salud del planeta. Así que es un círculo, es así. Así que muchas gracias por tu exposición. Por invitarnos. Gracias, Micaela. Gracias. Y cedemos la palabra ahora a Martín Fraguío. Eso, sí, Francisco, ¿me podrías deshabilitar tu presentación? Así yo presento mi PowerPoint. Bueno, muchísimas gracias a ICC por invitarnos a participar en este webinar tan importante. La verdad que es un honor para nosotros. Y yo primero brevemente, ¿no? En las primeras transparencias, no sé, Francisco, si me estás escuchando, si podrías desactivar tu presentación, que no me permite compartir la mía. Sí, a ver, ahí está, impecable, muchísimas gracias. Listo, Martín. Eso, impecable. Disculpa, Martín. Muchas gracias. No sé, ¿se ve mi presentación? ¿Se ve bien? Ahora sí, Martín. Sí, perfecto, bueno, muchísimas gracias. Yo quería volver un poco sobre lo que plantearon Laura y Tania en el primer panel, y también sobre lo que planteó recién Francisco, ¿verdad? En estos 10 minutos que tengo, quería que veamos rápidamente, primero presentarles con qué sombrero, y hago esta presentación, que es el socio de ICC Argentina, que es una organización que se llama GPS, Grupo de Países Productores del Sur, que yo soy uno de los fundadores, ¿no? Del grupo fundador ya hace unos 8 años, y es una red de instituciones privadas que intenta desde estos 4 países, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, poner foco en temas de seguridad alimentaria y contribuir al posicionamiento de estos países, que son muy importantes desde el punto de vista de la exportación tanto de alimentos como de productos de su sector agropecuario, y que hacen a la seguridad alimentaria global. Entonces, las 4 áreas de desarrollo de GPS son temas de geopolítica de los alimentos, la integración de estos 4 países, el desarrollo internacional, tanto desde el punto de vista del comercio, la inversión y las finanzas en estas cadenas de valor, sobre todo alrededor del agro y los alimentos, y todo esto alrededor de un eje vinculado con el cambio climático y la sostenibilidad, que es un tema en el que yo trabajo desde hace aproximadamente unos 12 o 13 años. Entonces, volviendo un poco a lo que planteó Tania, ¿no? La importancia de medir y cómo hoy estos temas de sustentabilidad o de sostenibilidad o de cambio climático, y que es específicamente de lo que quiero que hablemos, tienen que ver con que es necesario medir para administrar bien, y mi énfasis va a estar puesto en lo complejo que es medir esto, y en particular
para las pymes la importancia que tiene en ir trabajando en mediciones correctas. Pero ¿cómo es que se fue desarrollando este concepto, ¿verdad?, de la sostenibilidad y su medición? Entonces, para poner una historia, digamos, moderadamente reciente, la primera vez que se plantean temas de medición de esto fue en el trabajo del Club de Roma, que era modelizaciones por computación, y el trabajo que se llama Los límites del crecimiento, que creo que todavía vale la pena analizarlo. En los 80 se crea un índice que todavía se usa mucho, que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que suma expectativa de vida, educación y PBI per cápita, o sea, una medición relativamente compleja. Y en el año 86 se hace una definición, la definición formal hoy de sostenibilidad, que quisiera leerla, que dice que la sostenibilidad es la habilidad humana para asegurar que el desarrollo actual se ajuste a las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades. Y hace poco planteó el vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, que la nuestra es la primera generación que ve con preocupación el futuro ¿cómo se llama?, de las futuras generaciones en relación al cambio climático. En el 92 ocurre por primera vez el reconocimiento del problema del cambio climático y se empieza una nueva línea de trabajo que es cómo medir el cambio climático. Recién comentó Francisco, ¿no?, la medición alrededor del CO2 equivalente, pero yo quisiera mostrarles brevemente la complejidad que tuvo esto. El IPCC, o sea, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el año 96, en el 92 fue la reunión de Río, en el 96 publica las primeras guías para calcular los inventarios de los países. Esto unificando todos los gases de efecto invernadero, todas las actividades del petróleo, la electricidad, la comida, el transporte, en toneladas de CO2. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Y esto fue la razón por la que yo me involucro en este tema. Que a los pocos años empezamos a darnos cuenta, sobre trabajos reales de medición, que las emisiones en la mayoría de las actividades agropecuarias estaban siendo sobreestimadas y que nuestros países, todos los países del mundo, cuando informaban sus inventarios, estaban informando volúmenes de emisiones que eran mayores que las que se demostraron más adelante. Y esto, digamos, rápidamente pasó de los inventarios de los países, que cuando nosotros preguntábamos esto, ¿no?, tanto desde mi lugar en el Gabinete Nacional de Cambio Climático en la Argentina como en ámbitos internacionales, decían, bueno, esto en el fondo no importa porque son los datos nacionales para tener una idea más o menos de dónde estamos, pero esto muy rápidamente fue a parar a las huellas de carbono de nuestros productos de exportación de todos nuestros países, y aún hoy lo que vemos es que hay muchos discursos y muchas presentaciones y muchas campañas de las malas que son las emisiones de determinados productos que siguen basadas en datos calculados en las guías del año 96. En el caso de la Argentina, y yo trabajé mucho en esto, el gobierno argentino cambió el uso de estas guías en el año 2017, o sea que prácticamente 20 años estuvimos presentando en algunos de estos productos. En el año 97, como decía recién Francisco, se establece que además esa tonelada de carbono se podría comercializar, y hoy en el Acuerdo de París vuelve a instalarse este tema. Pero volviendo a la complejidad de la medición, el año pasado, en 2019, el IPCC muestra o presenta un nuevo conjunto de guías, que son las de 2006, donde se reconocía que había una sobreestimación de emisiones en muchos aspectos del sector de los alimentos y de la naturaleza, y hacen una nueva. Y ahora uno de los profesores que trabajó cerca de 20 años en el IPCC, que es el profesor de Oxford, Miles Allen, está planteando que cuando uno analiza el metano, sobre todo el metano biogénico, ¿verdad?, que es lo que generan las vacas y otros rumiantes, sobre todo muy vinculado con la producción animal, pero también algo de agricultura, hay un debate que debe darse porque se vuelve a pensar que hay una sobreestimación en esto. Por lo tanto, todo esto viene generando, lamentablemente, generó durante mucho tiempo, batallas comunicacionales y la búsqueda de culpables. No, la culpable es la vaca, la culpable es la soja, la culpable es esto y el otro, sin, digamos, mucha razonabilidad en cuanto a la asignación en concreto de emisiones
de problemas reales atrás de esas emisiones y de cómo encontrar soluciones. Hasta que ocurre París. Y creo que en París ocurren un montón de cambios muy importantes. Y vamos a repasar muy rápidamente algunas cosas del Acuerdo de París y hasta hoy. Lo primero es el tema de la temperatura. Ya se mencionó mantener el mundo dentro del rango de 1,5 grados, 2 grados y no superar estos. Los países se obligan a hacer inventarios, se obligan también a fijar sus propias emisiones, disminución de emisiones. Como esto no está funcionando, digamos porque estamos en 4 grados y no entre 1,5 y 2 por las contribuciones de los países, se busca la creación de fondos multilaterales y el sistema financiero mundial, y nos va a hablar Pablo de esto, empieza a crear métodos y métricas, ¿verdad?, con distintos nombres, ¿no?, como los bonos verdes, ESG, inversiones ESG, sociales, sostenibles, para contribuir a todo esto. El artículo 6, que falta todavía negociar, pero reinstala este mecanismo que comentaba con tanta claridad Francisco recién y que es tan importante, que está basado en el principio de quien contamina debe pagar y quien hace un beneficio al ambiente debe ser apoyado y no castigado, sino el que hace un beneficio al ambiente debe recibir una ayuda económica. Y se reconoce que no alcanza ya con bajar las emisiones, que es indispensable retirar CO2 de la atmósfera y que el camino más importante para este es la naturaleza y sobre todo los suelos, que los suelos del mundo requieren recuperar una cantidad muy grande de carbono que perdieron, pero también aumentar esta cantidad tomando de la atmósfera y permitiendo que podamos avanzar. Y quisiera recalcar un poco este tema, ¿no? Cómo ICC y las empresas del mundo y sus organizaciones hoy tienen el liderazgo y sobre todo alrededor de la importancia que tiene fijar el precio al carbono y de mantener y de instalar este principio de que quien contamina debe pagar. Pero entonces, ¿cómo estamos hoy? Y yo el mensaje que quería decir, y volviendo, ¿no?, a la cita de Tania de la importancia de la medición, según Peter Drucker, es que necesitamos medir bien, porque nos dimos cuenta que medir bien era algo muy complejo y que si las pymes van a tener que medir por obligaciones nacionales o por cumplimiento de sus propias metas, de su posicionamiento, es necesario. Y hoy, en octubre de 2020, ante, digamos, los programas de salida de la crisis, el sector privado toma este liderazgo y le pide claridad a los gobiernos. Y creo que en esto es importantísimo el rol de ICC y recomiendo ver todos los trabajos que está haciendo ICC en este sentido, digamos, para entender correctamente. Y como esto es algo que tiene valor, que tiene precio, como esas emisiones de carbono, la importancia que tiene el hacer las huellas de carbono y los inventarios correctamente. Y como también a partir de París, ¿no?, los accionistas de las empresas y los consumidores empiezan a pedir a las empresas que cumplan con esto. Ya no alcanza solo con los países, sino también las grandes empresas, las grandes cadenas globales de valor, que las de los alimentos son muy importantes, estén cumpliendo y alineadas con estas metas, ¿verdad? Para verlo gráficamente, nuestra trayectoria de emisiones es esta, y creo que me queda 1 minuto aproximadamente, es esta, y nosotros deberíamos bajar a esta, y esta es la contribución, lo que se llama la Natural o Nature-Based Solutions o Natural Climate Solutions, o sea, soluciones basadas en la naturaleza, que es la recuperación del carbono en los ecosistemas para mantenerlos en los 2 grados. ICC lo dibujó de esta manera, y no quiero extenderme, pero se puede ver la importancia que tiene la disminución de estos sectores, ¿no?, energía, industria, transporte, etcétera, y cómo los sectores de la naturaleza tienen que pasar de ser emisores a grandes secuestradores de carbono para que la humanidad pueda mantenerse en esto que se llama la ley del carbono o la ley de 1,5 grados, que está tan bien planteado dentro de todo el material del Climate Hub que hoy nos van a presentar. Para terminar, quería repasar algunas conclusiones, ¿no? Y en primer lugar, reforzar la idea que estamos ante el cambio más grande de la historia económica de la humanidad, que estas metas son desafiantes pero posibles. Las empresas, sobre todo las pymes, necesitan fortaleza interna, ser resilientes si es que va a haber otra nueva crisis como el COVID, pero también pensar en su posicionamiento, que como dijo Tania, el compromiso del alto nivel de las empresas es clave.
Y que para esto quisiera insistir nuevamente en la importancia que tiene medir correctamente sus huellas de carbono, tanto en las emisiones como en sus secuestros. Vemos en muchísimos casos, y trabajamos en esto en nuestra consultora, la dificultad que encuentran en muchos países las cadenas de valor del agro de medir correctamente su secuestro de carbono en suelos o su potencial o el secuestro de carbono en sus plantaciones perennes. Para esto necesitamos estudiar y conocer los riesgos, incorporar esta información a cada aspecto de la estrategia y de la contabilidad de las empresas. Y entendemos que es indispensable ajustar el modelo de negocios para capturar oportunidades, donde hay dos oportunidades que hoy vamos a discutir en más detalle, que es la de las finanzas verdes, y por último yo quería recalcar esta importancia que tiene, que necesitamos medir bien para administrar bien. Así que bueno, aquí dejo mi presentación y muchísimas gracias. Y dejo de compartir mi pantalla. Muy bien, muchísimas gracias Martín, súper clara la presentación, un montón de conceptos súper relevantes para tener en consideración, así que muchísimas gracias. Gracias, Mica. Ahora sí, vamos a pasar al tercer panel. Vamos a adentrarnos en lo que refiere al financiamiento de emisiones, disculpen, de la mano de Pablo Cortines. Él es economista y máster en finanzas con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales. Lidera el área de finanzas sostenibles de Fundación Vida Silvestre. Es profesor en la maestría en finanzas de UCEMA, universidad en la cual dirige el programa ejecutivo en bonos verdes y finanzas sostenibles, primero de su tipo en el país. Y es miembro de la Comisión de Ambiente y Energía de la ICC Argentina. Pablo. Bueno, muchas gracias, buenos días y buenas tardes, depende de dónde estemos. Me ha tocado el desafío de hablar unos 10 minutos sobre el tema de financiamiento sostenible y pymes. La verdad es que sacar conclusiones en este breve tiempo es bastante complejo. Lo que sí voy a hacer es dar o plantear algunos disparadores y ciertas conclusiones respecto de esta temática. Todos sabemos respecto de que hay, o de que hubo en el año 2015, una cantidad de hitos seleccionados, que son la Laudato Si, los ODS en reemplazo de los ODM, el Acuerdo de París. Por acá hemos venido a hablar de pymes, entonces lo que yo me pregunto es, cada vez que uno habla de este año con estos 3 puntos de inflexión respecto de las finanzas, respecto al cambio climático en general y de las finanzas en particular, que han sido planteados también en el Acuerdo de París, me pregunto, ¿cómo se siente identificada una pyme con estos temas? ¿Se siente que le estamos hablando a las pymes? O por otro lado, tienen el concepto de que esto está solamente dirigido a grandes empresas. Eso por un lado. Por otro lado, a los efectos de tratar de dimensionar cuáles son las necesidades o el gap financiero para cumplir con la Agenda 2030 dentro de 10 años, se estima que los montos necesarios para cubrir ese gap equivalen aproximadamente, ¿sí?, a la suma de los productos brutos de Argentina, Brasil, Colombia y México juntos, es decir, a las principales 4 economías de América Latina. En consecuencia, todo esto es lo que nos lleva a decir, bueno, ¿cuál es el rol que va a tener el sector financiero para alcanzar esto? Para poder alcanzar esto, teniendo en cuenta la importancia del sector financiero a nivel global. Esa importancia del sector financiero a nivel global tiene un ratio, que es el ratio de profundidad financiera, que lo que dice es, lo que mide es el crédito al sector privado comparado con el Producto Bruto. Y a nivel global estamos hablando del 130%. Lo que implica que el rol que va a tener, que podría tener el sector financiero a efectos de acelerar el cambio hacia una economía bajo en carbono, es gigantesco. Ahora bien, proveniendo uno del sector financiero, muchas veces lo que se nos dice es, bueno, ustedes están muy alejados de la economía real. Entonces, bueno, veamos qué es un mercado de sostenibilidad y dónde empiezan a jugar las pymes. Entonces uno dice, un mercado sostenible es un mercado que tiene una demanda y una oferta. Ese consumo sostenible está conformado por aquellas personas que muchas veces, influenciadas desde hace ya décadas, a través de las ONGs ambientalistas, comienzan a demandar, conscientes del cambio climático, comienzan a demandar productos sostenibles. A su vez, para que eso que hoy en día, por lo menos en los mercados de América Latina, son nichos y no son mainstream,
es muy importante que esos consumidores confíen en esos mercados y que en esos productos que se dicen sustentables o orgánicos o verdes, o como queramos llamarles, porque justamente lo que existe muchas veces es lo que se llama el greenwashing. Ahora, la otra condición importante para que este consumo incremente es que los precios a los cuales se comercializan estos productos verdes sean precios accesibles. Si esto no es el caso, vamos a continuar en lo que se llama un nicho de mercado. Y por el lado de la producción sostenible, es decir, por la oferta, esto implica cambios transformacionales no solamente en las grandes compañías, sino también en las pymes, que son proveedoras de ellas. Ahora, para esto también aparece el tema de la confianza. ¿Cómo demuestro yo que mi producto, el producto que estoy vendiendo, es un producto que es sostenible, que es orgánico, que es verde, que es un producto responsable? Entonces, para eso vamos a ver que también necesitan generar confianza del lado de esos consumidores, y lo mismo se repite con respecto a lo que se llama, a lo que sería el pricing de este tipo de productos. Ahora, en tanto y en cuanto exista confianza de las dos partes y en tanto y en cuanto los precios sean razonables, este mercado sostenible va a seguir creciendo y se va a transformar en esto que llamamos mainstream. ¿Cómo hacemos para generar confianza? Esto es lo que nos preguntan muchas de las empresas con las cuales hablamos, y uno no podría decir que sí o sí las certificaciones de sostenibilidad, que son como estas especies de ISO de sostenibilidad que existen en el mundo, algunas de las cuales están acá, son sí o sí un antídoto, pero claramente son un camino, ¿sí?, para generar esa confianza. Lo más probable es que depende en qué lugar del mundo estén, bueno, pero FSC es una de las que más conocidas está, y el resto depende del sector en el cual estemos. Este es otro tema vinculado con la confianza, y que las pymes tienen que empezar a su vez a prestar atención para ver si pueden certificar o no. A ver, por otro lado aparecen ciertas tendencias del mercado a nivel global, donde hay una serie de compañías que tienen diversos compromisos a través de distintos sistemas de reporting. Algunas de estas compañías he seleccionado algunas, pero hay una cantidad gigantesca de compañías. Lo que hacen es tomar compromisos a mediano y a largo plazo para ir de manera creciente, y recién vimos el ejemplo de Unilever en una de las presentaciones, de ir haciendo esos compromisos en virtud de la sostenibilidad, sea por regiones, por tipo de productos, y lo que vemos en que cada vez va esto increyendo. ¿Por qué hacen esto estas compañías? Bueno, porque como vimos recién existe una demanda de productos, y esos consumidores de manera creciente van exigiendo algún rótulo, algo que nos diga que realmente los productos que están demandando tienen ese tipo de certificación o esa certeza. Y esto es así en función de una encuesta que hizo la consultora Nielsen en más de 60 países, incluyendo los 3 países organizadores de este evento, donde lo que se les preguntó es si estaban dispuestos a pagar un precio superior al precio de un producto común en caso de que esos productos provinieran de empresas socialmente responsables. Y la buena noticia, que marca otra tendencia, en este caso del lado de la demanda, es que en un periodo de 4 años, el incremento de la gente que dijo que sí estaba dispuesta a hacer esto, incrementó en un 47%. Ahora, ¿cómo juegan las pymes en esto? Porque hasta acá solamente hemos hablado de grandes empresas. Bueno, las pymes, la lectura que tienen que hacer es que la inmensa mayoría de las pymes que existen en el mundo son proveedoras o de insumos de estas grandes empresas, o además son proveedoras de productos finales. Entonces, la adecuación que van a tener que hacer las pymes es aquella que viene por formar parte de una cadena de valor de las grandes empresas, en el caso de que no sean proveedoras de productos finales. Bien, dentro de esto es que aparece mencionado explícitamente en el Acuerdo de París, y esto es algo de lo cual muchas veces no se habla, las finanzas sostenibles, que son una serie de iniciativas donde el centro de la escena lo ocupan los bonos verdes. Vamos a hablar un poco de qué se trata los bonos verdes, pero las finanzas sostenibles no se circunscriben a los bonos verdes. De hecho, ya tenemos bonos sociales, bonos sostenibles, pero además otra serie de iniciativas que tienen que ver con soft commodities, que tienen que ver con la banca ética, con la inversión responsable, excedente de fondos, con lo que es project finance a nivel de países emergentes, con el disclosure de información vinculada con
información financiera vinculada con las finanzas climáticas, con índices de sustentabilidad, con las bolsas sostenibles. Todo esto es algo que está pasando y yo vuelvo a hacer la pregunta que hice en el primer slide. ¿Dónde están las pymes acá? Y eso es lo que ellas se preguntan. Entonces vamos a tratar de responderlo un poco más adelante, porque uno cuando ve los bonos verdes, primero de los cuales se emitió en el año 2007, acá estamos poniendo solamente los últimos años, vemos que en 2019 se emitieron casi 250.000 millones de dólares. Y esas emisiones, esto es a nivel global, estas emisiones no son generalmente del lado de pymes. Entonces me dicen, estamos hablando de finanzas sostenibles, estamos hablando de cambiar la matriz productiva, de adaptarnos a lo que nos vayan a pedir como proveedores de grandes empresas, pero ¿dónde estoy yo acá? Cuando, por ejemplo, hay emisiones de bonos verdes por 200 millones de dólares, por 500 millones de dólares y por más de 1.000 millones de dólares. Entonces, claramente para una pyme, este mercado no sería el mercado apropiado. Y esto se ve ratificado en esta evolución por tipo de emisor de bonos, donde yo lo que veo es una gran participación de los corporates, sean financieros o no, una gran participación, una creciente participación de los soberanos, una menor participación de los bancos de desarrollo que empiezan a dejarle el camino para otros actores, pero en ningún lugar aparecen las pymes. Bien, seguimos, y este es un poco el principio de lo que yo creo que puede llegar a ser la solución. Este es un mapa con diversas iniciativas voluntarias del sector financiero en América Latina. Esto es algo que estaba aproximadamente hace 2 años, donde a través de estos, que son iniciativas, la mayoría de las cuales son voluntarias de grupos de bancos y en la mayoría de las oportunidades a través de las asociaciones de bancos, donde se comprometen a tomar ciertas medidas midiendo el riesgo ambiental y a su vez teniendo líneas, y es a través de esas líneas que pueden conseguir las instituciones financieras que las pymes se pueden llegar o tienen más probabilidades de ser financiadas. Para eso, y teniendo en cuenta que en la Argentina teníamos muy poca intervención de las finanzas sostenibles, desde Vida Silvestre junto con Bidinvest estuvimos trabajando desde hace 5 años, y algunas de las preguntas que les hacíamos a las entidades financieras estaban vinculadas con si esas entidades financieras tenían implementado un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales o una política escrita, y lo que vemos es que en el caso de Argentina solamente 1 de cada 5, pero lo que estamos fomentando justamente es que esto exista cada vez más. Y si esto va a existir cada vez más, es algo que las pymes van a tener que tener en cuenta, porque a la hora de ir a solicitar un crédito, se les va a solicitar cuál es el compromiso que van a tener respecto de cuestiones ambientales y sociales. Pero una de las respuestas de esta encuesta más interesante fue respecto de cuáles eran los beneficios que veían las entidades financieras de tener una política específica respecto de los temas ambientales. Entonces, claramente, del lado izquierdo tenemos un beneficio en términos de imagen, del lado derecho tenemos un beneficio en términos de funding. ¿Por qué? Bueno, porque todos los MDBs, toda la banca de desarrollo, los organismos multilaterales de crédito, están requiriendo como puerta de entrada para tener líneas o para que les suscriban bonos verdes o sociales o sostenibles, que tengan en cuenta esto otro. Pero lo más interesante y lo más llamativo es que los bancos pensaban o piensan que acá hay negocios. Comparando la encuesta del 2014 con la del 2017, lo que están viendo es que hay una mayor cantidad de negocios. Y esto es importante porque es fundamental tener en cuenta que cuando hablamos de finanzas sostenibles no estamos hablando ni de filantropía ni de venture philanthropy, como se le suele llamar. En consecuencia, si hay negocio en el sector financiero y si las pymes llegan, que es la otra cara de la moneda, llegan a estar concientizadas respecto de la necesidad de adaptar sus métodos de producción, etcétera, etcétera, es que va a haber un negocio y los bancos van a continuar financiando esto. En ese marco se armó el Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina, que es un marco, es algo voluntario, es autorregulación, para incorporar 4 estrategias en un marco de una gran diversidad de pymes a los efectos de elevar la vara. En tanto y en cuanto se eleve la vara del sistema financiero en su conjunto, como se ha venido haciendo en otros países, es que vamos a tener más posibilidades de financiar a las pymes. Las 4 estrategias de este protocolo tienen que ver con que los bancos tengan una política institucionalizada de sostenible,
que tengan productos y servicios financieros, y acá es donde las pymes, a través de líneas que tengan los bancos específicos, podrían financiarse, esto es lo que estamos fomentando. La estrategia 3 está vinculada con contemplar el análisis de riesgo ambiental y social, y la otra es lo que sería la ecoeficiencia y a su vez capacity building, porque los empleados de los bancos nos dicen nos encanta, los directivos de los bancos nos dicen nos parece excelente idea, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, este es un poco el resultado, con 21 bancos a este momento que representan 80% del sistema financiero argentino, y estamos dando esos primeros pasos. Tal es así que en este proceso de 2 años ustedes ven prácticamente la gran mayoría de América Latina con iniciativas de este tipo, y estas son el tipo de iniciativas que van a facilitar que las pymes puedan acceder a través de las líneas de las distintas entidades financieras en los distintos países. Un capítulo aparte merece el tema de la sostenibilidad, ¿no? Porque muchas veces se habla solamente del riesgo, que es el riesgo, ¿no es cierto?, pero también existen oportunidades. El riesgo es el riesgo de no hacer nada y de quedarse afuera de un mercado, y acá es muy importante tener en cuenta cómo la incorporación en los acuerdos internacionales comerciales de cláusulas ambientales y de cláusulas sociales, y acá me viene a la mente el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, o la posibilidad de acceder a créditos en tanto y en cuanto esté contemplado el riesgo ambiental y social. Pero también existen oportunidades, y acá simplemente estoy poniendo un caso, que es el caso de las energías renovables, que tal vez es el caso más conocido para todos, y que en función de cómo han caído los costos de producción de las energías renovables comparado con el promedio del costo de producción de las energías fósiles, nos damos cuenta de que existen claramente oportunidades, y que no son solamente para las grandes empresas, sino para aquellas empresas pymes que son proveedoras de muchas de las grandes empresas. A nivel de conclusiones o disparadores, hay una cantidad de tendencias. Estas tendencias se dan a nivel de ONGs, a nivel de las finanzas, de la economía real, a nivel de los acuerdos internacionales, como decíamos anteriormente. Las grandes empresas siguen estas tendencias porque están leyendo lo que dicen los consumidores responsables. El sector financiero hace lo mismo, pero con una importante diferencia, que la huella directa del sistema financiero es ínfima comparada con la huella indirecta, que es tener en cuenta qué hacen aquellas empresas a las cuales el banco les presta, qué tipo de producciones encara y si está teniendo cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, este es el foco donde estamos poniendo la atención. Hablamos de los acuerdos internacionales, y si uno tiene en cuenta que las pymes a nivel de América Latina concentran el 90% de las empresas, más del 50% del empleo y 1/4 del Producto Bruto Interno, resulta fundamental cuál es el rol que van a cumplir. Alguien diría, bueno, pero tiene una cantidad de debilidades, como por ejemplo el tamaño, ¿no? Bueno, para eso existen algunas alternativas, y yo creo que lo que es el SME Climate Hub que se está lanzando actualmente va a ir a cubrir algunas de esas necesidades. Pero también es importante considerar que hay una gran diversidad de pymes, que algunas son más medianas, que algunas son empresas de punta y que ya están exportando y saben que para seguir exportando van a tener que hacer algunos cambios en sus métodos de producción. Es fundamental tener en cuenta que las pymes son pymes también en tanto a algunos de los eslabones de las cadenas de valor de las grandes empresas, de manera tal que tienen que estar alineadas con aquellos compromisos que vimos que toman las grandes compañías. ¿Qué es lo que falta? Bueno, en primer lugar, falta capacitación, falta concientización. Todos estos temas que nosotros hablamos con los bancos y con las grandes empresas, en el caso de las pymes es como que cuesta un poco más. Y la segunda cuestión que nos dicen, bueno, decime cómo lo hago, y decime cómo lo financio. Ese es el gran problema que existe, por lo menos en las pymes del cono sur del subcontinente. Y el otro tema que me parece muy importante es los bonos verdes, los green bonds. Muchas veces son bonos que no son accesibles para las pequeñas y medianas empresas porque existe una cantidad de costos fijos o costos traccionales como la Second Party Opinion, las verificaciones, etcétera, etcétera. Pero sí es importante decir que, bueno, es muy probable que el sector financiero sea el que reciba o el que emita esos bonos verdes,
y que a través de esos bonos verdes puede tener líneas para pymes a través de estas instituciones financieras. Es como que van al mercado de capitales, emiten un bono y con el use of proceeds tienen líneas específicas para pymes. Y finalmente, bueno, mencionar, y estamos a la espera de un poco más de conocimiento respecto de cuáles van a ser los beneficios que va a tener el SME Climate Hub en el caso del ILC Internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Pablo, a las y los expositores, porque sabemos que es difícil en solo 10 minutos poder exponer todo lo que quieren transmitir a la gente que nos está acompañando, así que muchísimas gracias a todos. Y ahora cedo la palabra a Jessy. Volvemos a vos para la parte final y el broche de oro del evento. Gracias, Mica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ya los expositores estuvieron hablando del Centro Climático para Pymes de la ICC que se lanzó la semana pasada. Así es que sin mayor dilación, les comento que tenemos también aquí a Magda Dabagi, directora de Crecimiento Verde e Incluyente de la International Chamber of Commerce, y Gonzalo Muñoz, champion de la COP25 de Chile. Así es que le vamos a pedir en primer lugar a Magda que nos haga favor de tomar la palabra para que nos presente el Centro Climático para Pymes. Magda, por favor. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, and yes, I'm really delighted to be here, and please excuse me that I have to switch into English. I've been listening, picking up as much as I could, and I'm sorry that I can't speak better Spanish because I caught all of the interesting discussions, and I just wanted to say before I start, thank you so much for all of the work that you're each doing to advance sustainability. It's really very inspiring to hear you all speak with so much passion about the issues that are close to all of our hearts. And you're really in for a treat if you haven't heard Gonzalo speak. I'm really delighted that Gonzalo is able to be here. So I'll be as brief as possible and leave the space for Gonzalo, who will, I'm sure, inspire you even more. So I've been invited to speak to you today about the SME Climate Hub, which we just launched at the UN General Assembly and at Climate Week just last week. It's very new, and we've received a tremendous amount of positive response to it. I'm so honored that Maria Fernanda was one of the first SMEs to make the commitment on the platform, and she's been a fantastic ambassador for the initiative, and I know she's given you all an overview already at the start. So what I wanted to share with you was the website and a little bit of background on why we thought this was such an important project and what you can do to help. So I'll just share my screen with you now so you can see our website. Hopefully you can see that. And the SME Climate Hub really came about because we felt that in all of our discussions with businesses, both large and small, we felt that there was a real gap for a tool like this that would help SMEs to get to net zero. So in speaking with all of the major companies, the supply chain leaders, often we're hearing that they're having difficulties with their Scope 3 emissions. So how do you get the whole value chain aligned with the commitments that the big corporations are making? And when we are speaking with SMEs, oftentimes we are hearing that they want to do well, but just don't know how or where to start, and need real support. So not just, not just regulations and not just demands from supply chain leaders, but real support. So we've developed the SME Climate Hub, as you heard, with our partners
Exponential Roadmap Initiative, We Mean Business, and of course the UN Race to Zero initiative campaign, which was really developed with Gonzalo's leadership last year in the lead up to COP25. And we have set up this platform which allows SMEs to do three things. One is to make a commitment to climate action that is recognized by the UN Race to Zero campaign. And Maria Fernanda explained the commitment at the outset of this call. So it's to have emissions by 2030, achieve net zero by 2050, and also communicate on progress. And we saw the fantastic slide of you can't manage what you don't measure. We couldn't agree more. So we want to provide tools on how to measure and how to reduce emissions, really practical tools, and do a lot of capacity building, a lot of education with SMEs who may not have the same knowledge as all of sustainability leaders in big companies or SMEs that are really working on green solutions. So that's the second aspect of the hub, is the tools. And the third aspect is really all around the incentives. And this will be developed at a later stage of the project, but we are looking to see how we can ensure that policy and financial incentives are in place for SMEs to take further action. And so I just want to take you through the site to show you how easy it is to make a commitment. This is our partners here. You essentially just have to click on Get Started. It will take you to a commitment page. You will fill out some very basic information about your company. You can upload your logo. Few classic, I've read this, that, and the next thing, and you press commit. And that will mean that your logo and company will go up on our site. And you'll also be able to, we'll also make sure that you then are recognized on the UN Race to Zero campaign website. The last thing I wanted to say really was, you can go through the site yourself. It's the three parts: commitment, take action, access incentives. There's the business case and some great testimonials from SME climate leaders. And there's also, for those of you who are in the supply chain leaders, you'll see that we have the support of British Telecom, Ericsson, Telia, IKEA, and Unilever. And all of these companies have said that they're going to support their supply chains, their suppliers, and especially SMEs. And they will, with SMEs, they're going to work through this SME Climate Hub and help us to provide the right tools onto the platform. So that is an overview really of our site. I hope very sincerely that those of you on the call who are SMEs will make this commitment. You can do it on the site, you can do it on your phone, very quick. And I think most of you are already have already made headways on this commitment in any case. So it should be very easy for you to make the commitment, and also to encourage your networks to make the commitment. And I would love to see a huge display of companies in Latin America and in Spain who have made this commitment. And I just want to say thank you very much for the opportunity, and I'll pass it over to Gonzalo. Muchísimas gracias, Magda. Agradecemos tu presentación.
Y bueno, voy a cederle la palabra a Gonzalo, pero antes quiero presentarlo, si me lo permiten. Él fue nombrado por la presidencia chilena y las Naciones Unidas como el High Level Climate Action Champion por la COP25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su rol es movilizar la acción climática con los actores no estatales de todo el mundo, así como asesorar a la presidencia de la COP. Antes de este rol, cofundó y dirigió Triciclos, una de las empresas latinoamericanas más reconocidas en economía circular y reciclaje. Gonzalo, nos da muchísimo gusto verte por aquí, que nos apoyes, y por favor te pedimos que hagas uso de la voz. Muchísimas gracias, Jessica. Thanks so much, Mada. Great to see you always. Y muchas gracias a todos por la oportunidad de presentar una herramienta que, a mi parecer, viene a ser de alguna u otra forma la pieza faltante en el camino hacia un planeta carbono neutral y resiliente que todos necesitamos. Aviso desde ya, Jessica, que he estado con problemas de conectividad. Si me salgo voy a volver a entrar y apagaré mi cámara, ¿ok? Pero en principio asumo que vamos ok y por lo tanto voy a pasar a presentarles lo que yo espero que sea de alguna u otra forma una visión panorámica poco habitual de dónde estamos y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Cómo cuadra el Race to Zero en un contexto global que ha sido desafiante y en el cual hoy nos vemos en la necesidad urgente de fortalecer el Acuerdo de París. Entonces, vayámonos 5 años atrás, ¿ok? Octubre del 2015, estamos a pocos meses, pocas semanas del Acuerdo de París. Estamos viviendo lo que se llama la Lima Paris Action Agenda, donde por primera vez formalmente se reconoce el papel de estos actores no estatales. Si nos posicionamos ahí, lo primero que tenemos que entender es que particularmente en el sector privado habíamos sido más bien reconocidos como parte del problema que como parte de la solución. O sea, acarreábamos, ¿no es cierto?, con una mochila compleja desde el punto de vista de haber estado involucrado en el proceso muchas veces más bien para hacer lobby a favor de ciertos intereses que realmente buscando ser parte de la solución. Eso cambia en el contexto de París, donde por primera vez se reconoce a los actores no estatales. No solo me refiero al sector privado, sino que, y a las empresas, sino que me refiero mucho al rol de las municipalidades, ¿no es cierto?, los estados o los gobiernos, en el caso de países como Argentina, el sector financiero, que mencionaba muy bien Pablo, hoy en día ya hablamos, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, en otras expresiones, como incluso las universidades, los colegios. Tenemos, por lo tanto, en París por primera vez la posibilidad de sentarnos al lado y decir nosotros queremos y necesitamos ser parte de la solución, y las partes, las naciones miembros, reconocen que efectivamente desde el sector privado ellos pueden tener un empuje adicional para activar lo que se llama el Ambition Loop. Y eso debiera estar siempre puesto en nuestra cabeza, no solo proteger París, sino que además cómo activamos el Ambition Loop. El Ambition Loop dado por, una vez que se firma el acuerdo, venimos los actores no estatales, nos sumamos a ese entusiasmo, empezamos a desarrollar nuestras acciones, empezamos a trabajar por implementar el Acuerdo de París. Eso genera las condiciones para que las naciones se sientan más apoyadas y aumenten su ambición a partir de las GNS. Esa es la lógica de lo que tenemos que empezar a generar, ¿no? Y estamos obviamente en un momento donde apareciera como que más bien las aguas se nos vuelcan turbulentas, ¿no? ¿Qué más turbulento que lo que hemos vivido estos últimos días? Donde este acuerdo que es clave, esta acción que es fundamental, este Ambition Loop que lo necesitamos de manera contundente, empieza a rato a estar en cuestionamiento. Es justamente en el momento al cual los llevé, ¿no? A ese momento en el Acuerdo de París en que se reconoce a los actores no estatales, en que se crea esta agenda global de acción climática, se mandata el nombramiento de los High Level Champions, 1 por año, 1 por COP, trabajando de 2 en 2 para asegurar la continuidad, de modo de movilizar la acción de los actores no estatales. La primera, muchos de ustedes la conocerán, Laurence Toubiana de Francia, Lojo Hakim Al-Haite de Marruecos, Ineas Seruratu de Fiji, Tomás Khrushchev de Polonia, todos ellos funcionarios públicos, personas que de una u otra forma pertenecen o han pertenecido al proceso con un lenguaje, con formas, con un estilo
que nos ha ayudado durante estos años a tener herramientas muy concretas y muy prácticas, porque la Agenda Global de Acción Climática es el único puente de conexión formal entre los actores no estatales y el proceso. Entonces, genial lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con los primeros, en un mandato que estaba definido desde París, desde el 2015, para terminar potencialmente el 2020. Vámonos después a 2018, 2 años atrás. El IPCC lanza este reporte que compara los dos potenciales escenarios de París, 2 grados o 1,5 grados. Y con una contundencia absoluta decide ese grado, ese medio grado importa. Todos tenemos que apuntar a los 1,5 grados. Y nos lanza otro mensaje. Para llegar a ese medio grado, a ese 1,5 grados como máximo aumento de temperatura, una de las cosas que tenemos que lograr es la carbono neutralidad al 2050. Entonces nos pone la mira en a dónde tenemos que llegar, coloca el imperativo ético de que si tú quieres ser parte de la solución, ese debe ser un mantra, debo apuntar a los 1,5 grados, y nos pone un objetivo de mediano plazo, de un plazo atendible, que es en los próximos 30 años tenemos que lograr la carbono neutralidad para todo el planeta. 2 meses después, vámonos a diciembre del 2018, las partes se reúnen en Katowice, en Polonia, COP24. Entre tantas cosas que tenían que discutir, discuten qué hacer con este reporte, qué hacer con la indicación de la ciencia, que nos está mostrando una ruta así de clara, así de contundente. Las alternativas fundamentalmente eran welcome the report o just take note of the report. ¿Cuál fue la decisión de las partes? Just take note of the report. Menos de 2 años atrás, este era el escenario máxime con complicaciones políticas como las que mostré en unas láminas atrás. Nos encontramos en un escenario tremendamente complejo. Me toca a mí asumir como High Level Champion, por primera vez, un gobierno se atreve a colocar un champion del sector privado, justamente, entre otras cosas, para cambiar la narrativa, para ponerle foco a aquello que es urgente. El presidente Piñera, la ministra Schmidt, me mandatan a poner la ciencia en el centro porque la ciencia es un innegociable. Y para mí aparecen 2 grandes objetivos dentro del trabajo que me toca hacer. El primero, poner efectivamente la ciencia en el centro. El segundo, lograr que las partes se sientan tranquilas de lo que está ocurriendo y confiadas de lo que está ocurriendo en términos de la Agenda de Acción Climática y estén dispuestas a extender el mandato más allá del 2020. Porque si el mandato se rompe el 2020, no hay forma de volver a conectar formalmente la acción de los actores no estatales con el proceso, con el rol de las partes. Ese puente que estaba cada vez más frágil, había que fortalecerlo, había que conseguir extenderlo. Y lo logramos. Una de las cosas que logramos fue justamente la extensión del mandato, y hoy en día tenemos la tranquilidad de que hay un mandato que nos debe llevar por lo menos hasta el 2025. El segundo elemento, que tenía que ver con colocar la ciencia en el centro, me llevó a entender que la oportunidad, de una u otra forma, en un lenguaje fácil de entender, era la de hackear el sistema. Y la forma de hackear el sistema, primero, implicaba pedirle al Marrakech Partnership que elaborara los distintos pathways de las 9 áreas temáticas hacia la carbono neutralidad. ¿Cómo se ve el mundo desde el transporte, desde la energía, desde la industria, desde el agua, desde los océanos, desde las ciudades, desde el uso de tierras? ¿Cómo se ve ese escenario hacia los 1,5 grados? Y logramos que en 6 meses las distintas áreas temáticas construyeran esos pathways como un elemento concreto de aporte a las naciones miembros, a los Estados miembros, perdón, a las partes, de conectarse con acciones concretas que les pueden ayudar a avanzar, y a través de eso colocamos ya no solo en la narrativa, sino que en los compromisos, los 1,5 grados. Habíamos logrado hackear el sistema y entrar con los 1,5 grados de una forma tal que fuese aceptable, construyendo o fortaleciendo este puente. Y por otro lado, lo que dijimos fue, bueno, si a las naciones les cuesta tanto llegar a ese consenso en materia de aceptar que es urgente la carbono neutralidad del 2050, bueno, creemos una herramienta que junte a todos los actores, estatales y no estatales,
que estén disponibles para levantar la mano y decir, yo entiendo que estamos ante una crisis urgente, entiendo lo que indica la ciencia, estoy disponible para seguirla y estoy disponible, por lo tanto, para tomar las acciones que lleven el mundo hacia la carbono neutralidad. Y por lo tanto lanzamos la Climate Ambition Alliance. La Climate Ambition Alliance la lanzamos hace exactamente 1 año y 1 semana en la cumbre de clima del secretario general. Agrupó en ese momento 66 Estados miembros y una serie de actores no estatales. Aumentamos la Climate Ambition Alliance hacia la COP25, le mostramos al mundo el entusiasmo de cada vez más y más actores estatales y no estatales con este compromiso concreto. Y una de las consecuencias interesantes que generó todo esto fue que el Reino Unido decide nombrar nuevamente un champion que viene del sector privado. Continúa esta lógica. Y con Nigel por primera vez tenemos un equipo que hoy lo decimos 2 champions, 1 team. Tenemos un equipo enorme de personas apoyándonos desde distintas partes del mundo, fortaleciendo no solo esta lógica de apuntar hacia los 1,5 grados, trabajando de manera mancomunada en incluso la visión de lo que va a ser la COP28, cuando ni Nigel ni yo estemos en mandato, de forma tal que esta agenda continúe cada vez más fuerte. Con Nigel decidimos que los 1.5 Pathways hay que seguir fortaleciéndolos, ponerle ciencia, pero al mismo tiempo construir mapas de transformación sistémica de los distintos sectores para ayudar a dar herramientas granulares que ayuden a las partes y a los sectores y a los actores de toda la economía a movilizarse activamente con herramientas concretas hacia la carbono neutralidad. Y tomamos la Climate Ambition Alliance y dijimos, hay una parte de ella que nosotros no la podemos gestionar, la que le corresponde a los Estados miembros, a las partes. No nos corresponde a nosotros decidir o incluso impulsar a que ellos tomen más decisiones, pero sí nos corresponde la de los actores no estatales. Y ahí agrupamos a todos los actores no estatales a través de esta campaña llamada Race to Zero, que como les dije, toma la Alianza de Ambición Climática lanzada en septiembre del año pasado y hoy ya la componen 22 regiones, entre ellas algunas regiones más importantes del mundo, como California, 452 ciudades, hoy ya más de 1.100 empresas, más de 45 inversionistas y una nueva categoría que lanzamos este año, más de 540 universidades. Como les decía, hoy estamos además trabajando por incorporar más y más actores. Dentro de poco tendremos clubes deportivos, esperamos tener colegios. Nuestro compromiso con Nigel es aumentar 10 veces la cantidad de miembros de la Alianza de Ambición Climática desde el inicio hacia la COP26 en Glasgow. Y esa multiplicidad por 10 hoy en día nos llevaría a números extraordinarios. Estos son los números de hoy de la Alianza de Ambición Climática. 53% del PIB global, 23% de las emisiones, 2,6 billones de personas, 1/3 de la población del mundo, 11 trillones en ingresos anuales, 5 trillones de dólares en activos bajo gestión a través del Net Zero Asset Owners Alliance. Estos son los números hoy, números que han crecido incluso en medio de la principal crisis de salud que ha tenido la humanidad nunca. Son números que nos muestran lo que podemos lograr en materia de impacto agregado, pero además la facilidad que podríamos tener en no solo aumentar el número de actores, sino que en la relevancia de esos actores. Hace una semana atrás, cuando lanzamos el SME Climate Hub, mostramos también algunos datos relevantes, ¿no? Empresas como Facebook, Ford, L'Oreal, hay algunas chilenas como Arauco, estados como en New South Wales, el principal estado de Australia, ciudades como New Delhi. Hoy tenemos cada vez actores más y más relevantes sumándose a la Alianza de Ambición Climática a través de la campaña Race to Zero. Pero en el centro, uno de los hitos más importantes. Y es que no solo el SME Climate Hub nos va a permitir llegar a cientos de miles, quizás millones de pymes del mundo, para que se incorporen concretamente a esta misma épica donde estamos todos trabajando en base a Science-Based Targets. Los conceptos son todos los mismos. Hoy en la mañana lanzamos el Science-Based Targets for Finance con McCartney. Perfecto. ¿Y ahí ya pudiste? Perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Ahí sí. Sino que además hoy estamos sumando más y más actores de distintas partes del mundo donde el SME Climate Hub cumple el rol muy bien descrito
por Maida y muy bien descrito también por Pablo. La posibilidad que representa el SME Climate Hub es el de agrupar actores en la cadena de valor. Cuando una empresa del tamaño de Ford o Facebook o L'Oreal se compromete a la carbono neutralidad y se compromete a hacerlo con alcance 3, inmediatamente necesita una cadena de valor que tenga ese mismo compromiso. Se alinean los incentivos y aparece esta pieza fundamental que si la sumamos al Science Based Target for Finance que lanzamos hoy, sumado a todo lo que habló Pablo, ¿no? Empieza a cuadrarse este modelo donde la mesa está equilibrándose en todas sus patas y por lo tanto tenemos la posibilidad de avanzar en el objetivo final, que es que las naciones se sientan confiadas para ellas también incrementar su ambición climática a través de aquello que les corresponde, que en este caso es las contribuciones nacionalmente determinadas. Quiero cerrar recordando al maestro, ¿no? El maestro que se fue ayer nos habló de estos problemas desde 1963 o 64, ¿no? Esa es la edad de Mafalda. Un problema creciente que en la retórica ha estado muchas veces vinculada al poder político. Hoy, en los últimos 5 años, eso ha cambiado. Hoy ese poder político, hoy esa importancia de generar valor público está en las manos y en la responsabilidad también del sector privado. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, la oportunidad, yo diría el deber moral de ser parte de la solución. Y cuando hablamos de clima, es bastante blanco o negro. O eres parte de la solución o eres parte del problema. La ciencia nos marca una fecha. El 2050 debemos ser carbono neutral. Aquella empresa que no esté disponible para comprometerse a la carbono neutralidad 2050 está al mismo tiempo mandando un mensaje. Y es un mensaje de terror. Es el mensaje de sentirse cómodo siendo parte del problema. Yo espero que todas las empresas que participan de la Cámara Internacional de Comercio, todas las empresas que están agrupadas a través de ustedes, sean no solo actualmente parte de muchas soluciones, sino que entiendan el nivel de urgencia que es pasar a ser parte de la solución en materia climática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. De verdad, muy interesados en participar, muy entusiasta tu presentación y yo creo que nos exhortas a todos a verdaderamente comprometernos, tanto como empresas, como también como personas, ¿no? Hacer lo que a cada uno de nosotros nos toca. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro webinar. Magda, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por unirte desde París. Muchísimas gracias a todos los expositores. De verdad les agradecemos todo su tiempo, a todos quienes todavía están con nosotros. Ya estamos un poco pasados de tiempo, por lo que le voy a pasar la palabra a Francisco Benedito para que nos informe la huella de carbono que nos ha dejado este webinar. Francisco, por favor. Muy buenas tardes y gracias. Nice to see you again, Magda. Gonzalo. Bueno, simplemente informaros de que el evento en el que hemos participado hoy y tiene una pequeña huella derivada de los servidores y de todo el tema electrónico que obviamente pues estamos trabajando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde nuestros domicilios, desde las oficinas, y la huella será totalmente compensada por Climate Trade y publicaremos el certificado en los próximos días. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fran. Y bueno, nuevamente, gracias a todos los expositores. De verdad les agradecemos su compromiso, su tiempo. A todos los participantes les decimos nuevamente gracias por su compromiso, por estar aquí con nosotros. Y les decimos, desafortunadamente no vamos a tener tiempo para recibir sus preguntas, pero les pedimos que nos envíen a su respectivo Comité Nacional de la ICC las preguntas que tengan, porque todos los expositores se han comprometido con nosotros y nos han ofrecido muy amablemente que responderán a ellas. Entonces, busquen a su comité nacional, formulen las preguntas que hayan quedado y nosotros con todo gusto se las enviamos a los expositores. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día. Gracias y nos veremos pronto. Hasta luego. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias.
Cuídense. Muchas gracias. Adiós. Saludos a todos. Saludos.